Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones, maestra. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Me vine a la oficina porque mi casa no me dejaba el internet y terminé ahorita la clase y también aquí el internet se me cortó un rato. Lo bueno es que ya luego a los 2-3 minutitos volvió. Muy bien. Bueno, pues a darle. Este es nuestro tema para el día de hoy. Vamos a hablar sobre el grupo de jóvenes adultos solteros. La semana pasada decíamos con el grupo antepasada, con el grupo de adolescentes, decíamos que regirnos por la edad de pronto no es muy fácil, que con los adolescentes nos cuesta. Pues si con los adolescentes nos cuesta, con los jóvenes, con los adultos jóvenes, nos cuesta todavía más. Y entonces es difícil manejarlos por la edad. Y luego normalmente en la iglesia pues lo manejamos por el estado civil. Y entonces los jóvenes son los solteros y los adultos son todos los casados. Entonces, algunos luego no encontramos el lugar y no sabemos dónde encajamos, porque no es la edad y no es el estado civil lo que determina precisamente. Entonces, sí, o sea, de algún modo sí la edad puede intervenir, puede ser un factor, pero no lo es todo. El estado civil, pues también puede ser. Obviamente se espera que ya las personas adultas sean las que se casen. Entonces, sin embargo, también puede haber personas que no se casen aunque sean adultas. Y entonces ahí empieza a crear ciertas dificultades. Entonces, por eso es que estamos separando aquí el de adultos jóvenes solteros y para la otra clase, adultos jóvenes casados. Aunque alguna información puede ser aplicable independientemente del estado civil. Entonces, hoy que hablemos de los jóvenes, adultos jóvenes solteros, pues vamos a pensar mayormente en ese grupo que pudiera ingresar o pudiera empezar saliendo de la adolescencia, que algunos pueden ser a los 18, otros pueden ser a los 20, y entonces por ahí más o menos se mueve de los adultos jóvenes solteros. Y terminarían, pues ahí se mueven también alrededor de los 30 años, de pronto se escapa alguno ahí a los 35, entonces se mueve mucho en relación a la edad. Pero principalmente cuando pensamos en este grupo, pues son en esta primera parte, ¿no? Alrededor de los 20 y 30 años. Y entonces es los que vamos a estar viendo en este día. Y vamos a empezar hablando del contexto sociocultural en el que viven estos jóvenes. ¿Cómo es el contexto que se mueve alrededor de ellos? Y esto es importante entenderlo para luego poder ministrarlos o poder trabajar con ellos entendiendo este contexto. Y entonces tenemos aquí algunas características de este contexto en el que viven los jóvenes. En primer lugar, dice tensión entre iglesia y sociedad. Y especialmente se refiere a esas diferencias que hay en cuanto a los valores. Anteriormente, la mayoría de las personas, aun cuando no fueran creyentes, reconocían o aceptaban los valores judeocristianos. Y entonces, aunque la persona no fuera creyente, aunque nunca fuera a una iglesia, pero no era difícil coincidir en aquellas cosas que considerábamos buenas o valiosas, en aquellas cosas que considerábamos malas o no valiosas. Era muy fácil de distinguir. Pero en este momento, para los jóvenes ya no es tan fácil de distinguir.
Vivimos una sociedad con tanto relativismo que los valores se han vuelto algo individual, algo personal, y entonces lo bueno y lo malo depende de la persona, de su juicio, del momento, de su experiencia, de lo que le conviene, de lo que le interesa. Y entonces esto es para nosotros, a lo mejor ya los que estamos un poquito más adultos, pues no representa ningún peligro, pero para el joven sí representa no solo un peligro, sino también un campo de mucha confusión y dificultad a la hora de querer coincidir con los valores cristianos. Porque resulta que la sociedad actual no solo no aprueba, sino que reprueba los valores, cualquier valor religioso. Y entonces más bien va en contra. En el pasado, pensar, por ejemplo, en el aborto, en ver el aborto como algo válido o aceptable o posible, o sea, cualquier persona fácilmente diría, eso es un asesinato. Pero en este momento nos damos cuenta que es todo lo contrario. Y como ese, podemos encontrar muchos ejemplos más. Para nuestros jóvenes es vivir bajo un ataque continuo, un ataque constante. Y querer responder o marcar una diferencia o mostrar convicciones, de pronto más bien se quedan en una posición ambigua de, pues según lo que vea y cómo me vaya a ir, pues voy a decir si creo o no creo, si acepto o no acepto. Entonces, hay una tensión muy fuerte donde entonces en la iglesia escuchan y aparentemente aceptan, pero luego cuando están fuera, cambia también su actuar, su mentalidad, y entonces les cuesta desarrollar convicciones. Tenemos también otro punto que también es muy relevante en el caso de muchos jóvenes, inseguridad y confusión con relación a la experiencia de conversión. Y aquí hablando más específico de aquellos que han estado en la iglesia por mucho tiempo, o que nacieron y crecieron en la iglesia, cuando son de segunda, de tercera, de generación o más, llegan a tener tanto contacto con la iglesia, con lo que se dice, que de pronto se vuelven insensibles. Y entonces se vuelve una costumbre, son cristianos por herencia cultural, pero no por convicción. Y entonces entre los jóvenes encontramos a estos muchachos que han estado ahí, que dicen ser cristianos porque han asistido, porque se han involucrado, pero que no han llegado a un punto de realmente tomar una decisión por ellos mismos. Muchas veces también cuando los ministramos, a veces no tratamos directamente con ellos el tema de su conversión, porque damos por hecho que ya son salvos. Damos por hecho que ya lo han hecho, que ya lo han atendido, porque siempre han estado ahí. Sin embargo, no siempre es así. Y entonces es importante darle su tiempo, darle su espacio y poder verificar cuál es realmente su experiencia de conversión. Incluso me ha tocado atender a jóvenes a través de los años aquí en la escuela que han venido al programa presencial, y cuando uno les pide que expliquen su experiencia de salvación, uno se queda, ¿será que le presento a Cristo o sí realmente ya vivió una experiencia de conversión? Porque son muchachos que se han acostumbrado y entonces no hay esa convicción. Muchos de ellos que crecieron y estuvieron ahí en la iglesia, a veces en la adolescencia o en los primeros años de juventud, se alejan de la iglesia, se alejan del Señor. Otros se quedan, pero se convierten en cristianos nominales, es decir, son cristianos de nombre, pero no tienen convicciones, no tienen bases firmes. Entonces, estar atentos a esta condición que puede estarse dando entre nuestros jóvenes. Una falta de relevancia de la palabra. De pronto, la palabra para las personas, para los jóvenes,
se ha vuelto un libro fuera de tiempo, un libro que da pereza leer, un libro poco atractivo, y entonces no hay interés en leerla, en conocerla, y consecuentemente tampoco se vive. Y el alimento espiritual del que viven o con el que funcionan, pues es el que escuchan. ¿Y qué tanto escuchan cuando llegan a algunas de las reuniones, a algún culto? Muchos de ellos se alimentan del predicador de moda que está en internet, incluso de algunos motivadores que hablan, que parece que predican, pero que no están predicando, sino que son más bien motivadores, pero se convierten en el modelo a seguir, y ese es el alimento y esa es la palabra que supuestamente los jóvenes conocen. Y entonces para ellos a veces es más fácil, y también habría que preguntarnos por qué. Es más fácil seguir a alguno de estos motivadores, es más fácil tomar ciertas frases que parece que vienen en la Biblia, y a veces hasta dice uno, ¿verdad? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces hay frases que ya no sabemos de memoria y que ellos las repiten mucho. Los tiempos de Dios son perfectos. Pues sí, o sea, es verdad, pero se vuelven como eslogan, se vuelven, y esos son los textos que ellos conocen, que ellos se saben. Pero aquí tenemos un vacío muy grande, porque si no conocen la palabra, no conocen al Dios de la palabra. Y entonces su experiencia de conversión, su experiencia con Dios es débil consecuentemente. Y entonces esta es otra realidad en la que ellos viven y que es necesario darle atención. Muchas veces no se atienden realmente las necesidades del joven. Tenemos programas, y lo vuelvo a mencionar acá en el último punto, dice, en ocasiones el trabajo juvenil está más enfocado al mantenimiento o entretenimiento más que al crecimiento. No se suplen realmente sus necesidades. A veces se piensa en las actividades de jóvenes como actividades que hay que realizar. Es que toda iglesia debe tener una semana de jóvenes, debe tener un congreso, debe tener un seminario, debe tener un paseo, un campamento, un retiro, debe tener una reunión, debe tener un culto. Como que ya tenemos muy establecidas ciertas actividades obligadas entre los jóvenes, y nos preocupa a veces más la actividad. Entonces, no pensamos realmente en cuáles son sus necesidades, sino hasta dónde estamos cumpliendo porque tenemos actividad. Y estas actividades muchas veces nos llama más la atención, o le brindamos más atención al tipo de programa, a los invitados, al lugar, siempre pensando en donde los jóvenes se la pasen bien, lo disfruten, estén muy contentos, se vayan felices y que vengan muchos, y que la siguiente actividad pues se queden con ganas de volver. ¿Y dónde quedaron sus necesidades? Entonces, no podemos pensar en términos de actividades, sino que debemos pensar en términos de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del joven y cómo podemos suplirlas? Ahora, esto no quiere decir que tengan que ser actividades aburridas, serias, monótonas. No, obviamente, el entretenimiento es parte de, porque esa es una necesidad que ellos tienen también. Deben ser atractivas, pero que también sean programas, sean actividades con contenido. Y esto es fundamental en ellos. Muchos jóvenes viven con ausencia de metas, de desafíos, de responsabilidades. De pronto hay muchos jóvenes que no estudian, no trabajan, no estudian, pero pues porque tengo que ir a la escuela, algo tengo que hacer, o trabajan, pero van de un trabajo a otro, no se afirman, no tienen un reto, una meta a alcanzar, y entonces
parte, sobre todo en estos primeros años, cuando están saliendo de la adolescencia y entrando a la juventud, muchos de ellos todavía no tienen claro qué van a hacer. Muchos de ellos es parte de su problemática y algunos se quedan como suspendidos en el aire, les cuesta tomar una decisión porque no saben todavía qué hacer con su vida. Y entonces parte del trabajo con ellos es ayudarles a establecerse metas, establecerse proyectos de vida, asumir sus responsabilidades y entonces actuar en conformidad a esto. La semana pasada, cuando hablábamos de adolescencia, yo les decía, de pronto el periodo de la adolescencia ahora se ha alargado muchísimo. Y entonces una de las razones es esa, se alarga porque quiero postergar la toma de decisiones, quiero postergar el asumir responsabilidades, el asumir compromisos. Y entonces, entre más tiempo pase, pues me libro de esa tarea. Y entonces me quedo ahí como sin saber qué quiero y hacia dónde voy. Entonces, parte de la responsabilidad al ministrar, al trabajar con jóvenes, es el poder ayudarles a establecer estas metas. De pronto también como que no hay muchas personas preparadas para hacer esta función, más como pastores de ellos. Muchas veces se nombran líderes juveniles, pero es uno más de ellos, es otro joven que vive con las mismas confusiones, con las mismas interrogantes. Luego, en muchos de los casos, no se les prepara, no se les capacita y entonces nuevamente, ellos lo que han visto, eso es lo que van a hacer y terminan pensando que su única función es organizar el culto, organizar la reunión, organizar las actividades, asegurarse que los jóvenes asistan a las reuniones, que no falten y párale de contar. Y entonces no hay realmente un pastoreo a sus vidas. No hay realmente alguien que esté ahí para orientarles, para guiarlos, para formarlos, para modelarles, para mentorearlos. Y entonces los modelos de referencia que tienen son débiles y son distorsionados. Luego resulta que sus modelos son cantantes, sus modelos son actores, sus modelos son influencers, pero no hay nadie modelándoles y desafiándoles en el desarrollo de su vida espiritual. Y entonces ellos de pronto se sienten más atraídos a otro tipo de personas. Y entonces se requiere que ellos puedan encontrar también modelos que les ayuden a crecer y a desarrollarse espiritualmente. Si a eso le añadimos todas las deficiencias que hay en cuanto a la educación familiar, entonces nos presenta un panorama muy retador, de mucho trabajo, de mucha atención y en un periodo de la vida muy importante, donde se estarán tomando decisiones o incluso postergando decisiones y que una participación espiritual, que un trabajo de pastoreo a ellos puede ser la clave y puede hacer la diferencia en la vida de muchos. Entonces, en este taller, lo importante es pensar en esos jóvenes y en sus necesidades y cómo nosotros y cómo la iglesia puede ayudarles a ellos a enfrentar esta etapa que están viviendo y que sus decisiones sean decisiones tomadas bien fundamentadas en la palabra y con convicciones bien establecidas. No con dudas, no con incertidumbre, no con temor, sino que puedan afianzar y fortalecer su relación con Dios, su relación espiritual. Y entonces para esto es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué deseamos que suceda en la vida de los jóvenes como resultado de una pastoral juvenil?
¿Qué es lo que queremos que pase en ellos? Yo les decía hace un momento, no se trata de pensar en función de actividades o programas, sino en función de sus necesidades. Y esta es una pregunta que debe estar siempre presente. ¿Qué deseo que ocurra en sus vidas como resultado de mi trabajo con ellos? ¿Qué deseo que ocurra en sus vidas como resultado de un trabajo, del trabajo de una iglesia que está pensando en pastorear realmente a sus jóvenes? No solamente entretenernos, no solamente retenerlos, sino que ellos puedan de verdad desarrollar bases firmes y determinantes en su vida. Y entonces esto tiene que ver con el establecimiento de un propósito. ¿Cuál es el propósito del trabajo con los jóvenes? ¿Cuál es el propósito de la pastoral juvenil? Y poder entender y clarificar ese propósito, para qué estamos como iglesia atendiendo a los jóvenes. El tener un propósito es muy importante porque nos da dirección, nos dice el rumbo a seguir. Tener un propósito, entonces sí nos va a decir, haz este programa, haz esta actividad, desarrolla esta temática, llévalos a esta experiencia, pero partir de un propósito. ¿Qué es lo que quiero que suceda en ellos? Y entonces llevarlos en esa dirección. Entonces el propósito nos da dirección, nos determina los medios que necesitamos y luego nos permite evaluar, es decir, verificar si realmente lo estamos logrando o en qué medida lo estamos logrando. Cuando no se tiene un propósito, le damos a todo y no le damos a nada. Cuando no tenemos un propósito es muy fácil porque cualquier cosa que suceda vamos a decir, lo estamos haciendo. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues nada, pero aquí estamos. Cuando tenemos un propósito, entonces sí lo podemos evaluar y podemos entonces medir y podemos decir, realmente se está dando un avance, realmente está habiendo crecimiento, esto que hicimos fue bueno, hay que seguirlo haciendo, esto no funcionó, no logró nada. Esto hay que corregirlo, está logrando, pero muy poco, hay estas deficiencias. Y entonces, partir siempre del propósito es importante por lo que va a suceder en la vida de los jóvenes y porque nos va a permitir comprobar o corroborar lo que está sucediendo en la vida de cada uno de ellos. Pero entonces aquí viene lo otro. ¿Quién determina ese propósito último? ¿En función de qué? ¿A partir de qué es que nosotros vamos a determinar este propósito? Y entonces tenemos aquí algunos pasajes que nos refieren, que nos hablan sobre qué es lo que debemos buscar, qué es lo que Jesús busca en la vida de cada persona, qué es lo que Él espera que suceda en la vida de las personas. Y entonces, estos pasajes nos dan luz de qué es o cuál es el propósito que debemos buscar en ese trabajo, en esa pastoral juvenil que nosotros desarrollamos. ¿Cuál es el rumbo que nosotros deseamos seguir o hacia dónde debemos ir? Y entonces poder así llegar o alcanzar esa meta, ese propósito que nos hemos propuesto, que tenemos propuesto para cada uno de ellos. Si nosotros vamos, voy a leerles el primero, Mateo 5:48. Y entonces dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y los otros pasajes se los voy a dejar de tarea a ustedes para que ustedes los lean, pero nos van a llevar en esa dirección. El propósito de Dios para la vida de cada persona, para la vida de cada individuo, es que sea perfecto. El propósito de Dios para cada vida es que seamos perfeccionados cada día. Y entonces, el propósito de Dios para cada joven lo tenemos desarrollado entonces de esta manera. Ayudar a los jóvenes para que cada día ellos piensen y vivan como Jesús. Es decir,
que sean maduros espiritualmente, que sean maduros en Cristo. Y entonces el propósito general que nosotros debemos buscar en el trabajo, en la pastoral juvenil, es este: llevar a los jóvenes a ser perfeccionados en Cristo. Sí, hay que hacerlo de manera que lo disfruten, que se deleiten, que se sientan desafiados, que vayan felices, que vayan contentos, pero en esta dirección. Que jueguen, que canten, que brinquen, que rían, que celebren, pero en esta dirección. Si se logra todo lo anterior, pero no se logra ir en la dirección correcta, de nada va a servir. Entonces, el trabajo con ellos debe ir enfocado siempre a esta dirección, que ellos puedan crecer, que ellos puedan madurar, que ellos puedan desarrollarse espiritualmente, puedan ser perfeccionados en su vida espiritual, que sean cada vez más como Cristo. Este es el reto, este es el desafío. Entender el contexto en el que ellos están viviendo para entonces buscar estrategias que nos permitan llevarlos a esta meta, aún en medio de ese contexto tan difícil que puedan estar viviendo. Y entonces de pronto dar espacios para escucharlos, porque ese es el contexto en el que ellos viven, pero no todos se atreven a hablarlo o a decir. Algunos de ellos se quedan en silencio. Algunos de ellos muestran abierta rebeldía o abiertamente manifiestan aceptar algunas de esas confusiones que la sociedad les presenta. Y entonces, si nosotros en el trabajo con ellos nos espantamos, los reprendemos, los mandamos al infierno, cerramos la puerta. Entonces, se necesitan espacios donde ellos puedan ser escuchados, se necesitan espacios donde ellos puedan expresar lo que sienten y lo que piensan. Ellos necesitan respuestas de qué es lo que la Biblia dice sobre estas situaciones que ellos están viviendo. Si están viviendo en un mundo tan relativo, entonces, ¿cómo llevarlos a creer en verdades absolutas y objetivas? Y entonces llevarlos realmente a conocer la palabra y al Dios de la palabra para que puedan tener este desarrollo y este crecimiento. Y el trabajo pastoral es fundamental en esto. Y cuando hablamos de un pastor, estamos hablando de alguien que cuida de ellos, que vela por ellos, que se gana su confianza y que tiene el alimento para ellos, para la necesidad que están viviendo, y entonces llevarles en ese desarrollo. Pero bueno, entonces aquí llegamos a esta siguiente pregunta: ¿qué significa ser maduro en Cristo? Si la meta, si el propósito es llevarlos a esa madurez en Cristo, ¿qué queremos decir por madurez en Cristo? Y entonces poder describir características de esa madurez, poder describir aspectos claves y centrales de lo que representa esa madurez, y entonces poder trabajar a partir de estos elementos claves, a partir de estos elementos centrales, entonces irlos desarrollando en cada uno de estos aspectos. Y entonces aquí les traigo algunas ideas y ustedes podrán ampliarlas todavía. Y entonces podríamos enumerarlos de la siguiente manera. Podríamos hacer una lista de algunas características y describirlas. Y entonces podríamos hablar que madurez en Cristo está en relación con la palabra, por ejemplo. Pero ¿qué significa? Significa crecer en la vida cristiana por medio de la lectura, meditación y el estudio de las Escrituras. Entonces, no solamente es leerlo, sino leerlo, conocerlo y crecer, poder alimentarse a través de ello y entonces poder establecer estrategias que ayuden a lograr esta relación con la palabra.
Podemos hablar también que esta madurez tiene que ver con una vida de oración. Pero ¿qué significa esto? Y entonces poder describirlo, poder definirlo. No es solamente cuántas horas pasa hincado, no es solamente que asista a los programas de oración, sino que tiene que ver con cultivar una relación íntima con Dios. Tiene que ver con dedicar un tiempo y disfrutar, aprender a disfrutar ese tiempo en su comunión con Dios. Y entonces definir esto. ¿Qué significa la madurez? Pues significa vivir en obediencia y entonces explicar qué entendemos por cada uno de esos aspectos. Y entonces ir describiendo, y aquí les puse como 10 creo, pero ustedes podrían poner otros de los que podríamos desprender todo una tarea o toda una relación de áreas donde necesitamos trabajar o se requiere trabajar en la vida de cada uno de estos jóvenes. Entonces, definimos cada una de ellas, exponemos cada característica y las definimos. Y luego podemos priorizarlas y decir, bueno, esta aquí sí se practica, esta no es una prioridad en este contexto, o esta es la que más nos surge, y podemos priorizarlas y darles un orden para que entonces esto vaya marcando ya una línea de qué es lo que necesitamos trabajar en primer lugar y cómo ir avanzando en el trabajo con ellos en cada uno de esos aspectos. Pero cada uno de estos aspectos va mucho más allá que la sola definición. Y es una combinación. Esta madurez se va a lograr en la combinación de conocimientos, convicciones y conductas. Es decir, que todos esos aspectos que pusimos en la lista, es importante que conozcan de qué se trata, qué dice la Biblia, cuál es el fundamento bíblico de ese aspecto, que sepan explicarlo, que sepan, que lo comprendan. El conocimiento es importante, pero no está terminado todo el trabajo si nos quedamos solo con el conocimiento. Necesitamos también desarrollar estrategias que permitan crear convicciones. Y esto tiene que ver con apropiarse de ese conocimiento. No solamente memorizarlo, sino apropiarse de él. Creerlo verdaderamente. No solamente que sepa evangelizar, sino que o conozca el plan de salvación, sino que él entienda que él necesita ser salvo. Que él se vea como pecador y reconozca sus pecados y su necesidad y puede estar realmente arrepentido de esos pecados con el deseo de no volver a cometerlos. Entonces, desarrollar convicciones. Ahora, ya tiene conocimientos, tiene convicciones, pues ahora le hacen falta las conductas. Ese conocimiento que se convirtió en convicción, entonces se va a confirmar en las conductas que realice. Entonces, establecimos las características, las definimos, pero ahora hay que ampliarlas y llevarlas a esclarecer cuáles son esos conocimientos que debe tener sobre ese aspecto, cuáles son esas convicciones y cuáles son esas conductas que entonces debe desarrollar. Y aquí les tengo el otro cuadrito. No los voy a dejar ahí. Estas mismas características que definimos anteriormente, ahora aquí las pueden ver traducidas a conocimientos, convicciones y conductas. Y entonces, si hablamos de la relación del joven con la Biblia, entonces, ¿qué conocimientos debe tener? Bueno, el joven entiende el papel central de la Biblia en su propia vida. Y entonces memoriza pasajes, conoce algunos pasajes sobre temas específicos, sobre temas relevantes, y entonces tiene conocimiento, pero también desarrolla convicciones. Tiene la firme convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la fuente de verdad y autoridad. Y en lugar entonces de estar creyendo lo que el influencer le está diciendo, él sabe
que aquí va a encontrar la verdad. En lugar de acomodarse al relativismo en el que se vive, entonces sabe que hay aspectos que no son relativos, que hay verdades absolutas que debe creer y que están en la palabra. Entonces, crea convicción. Pero luego también esto repercute en su conducta de tal manera que tiene un tiempo diario de lectura de la palabra. Entonces, para cada aspecto vamos desarrollando conocimientos, convicciones y conductas. Entonces, de estos 10 aspectos que yo les puse y que definimos en el primer cuadro, aquí se los estoy poniendo traducidos a conocimientos, convicciones y conductas, y ustedes podrán desarrollar muchos más si trabajan con jóvenes, conociendo las características propias de sus jóvenes, y entonces podrán ir desarrollando y estableciendo todas esas líneas que se requieren trabajar en la vida de los jóvenes para llevarlos a ser realmente cristianos maduros, para tomar la decisión de realmente tener una relación con Dios, no por costumbre, no por herencia familiar, no porque esto es lo único que tengo que hacer, sino porque hay una convicción firme de que desea tener una relación con Dios. Ahora, una vez que nosotros desarrollamos esto, ahora sí, entonces podemos empezar a planificar. Y entonces vamos a convertir esto ahora sí en programas, en actividades, en proyectos que nosotros desarrollamos, que nosotros llevamos a cabo con los jóvenes para lograr ese propósito, esa meta que nosotros tenemos ahí marcada y que no fue idea nuestra, sino que en la misma palabra Dios nos establece ya cuál es esa meta que debemos alcanzar con ellos. Y entonces, para planificar a partir, ya determinamos de cada aspecto qué conocimientos, convicciones y qué conductas deberían ejercer, y entonces podemos ir trabajando algunos de estos y a lo mejor desarrollamos algunas estrategias en los conocimientos, otras para las convicciones, otras experiencias para las conductas, y entonces ir llevándolos poco a poco a lograr estas metas o estas pequeñas metas para luego llegar al propósito último, que es el del crecimiento. Entonces, siempre el punto número 1 nunca está de más decirlo, aunque ya sabemos que hay que hacerlo, pero toda planificación que nosotros vamos a hacer en la pastoral juvenil va a empezar por aquí. Y luego viene el número 2, determinar los objetivos. Entonces, si yo ya decidí que voy a trabajar el aspecto del testimonio y la integridad, entonces a lo mejor voy a trabajar solo el área de conocimientos en una planificación. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Conoce las bases bíblicas del compromiso de ser luz y sal. Leí al revés, de ser luz y sal. Entonces, sobre eso puedo desarrollar toda una serie de objetivos. O bien puedo planificar pensando en los 3 aspectos, y este puede ser un objetivo, este puede ser otro, y el de conducta puede ser otro. Entonces, ya esos, dependiendo del alcance de la planeación que hacemos, entonces nosotros vamos estableciendo estos objetivos. Una vez que establecemos los objetivos, ahora desarrollamos el cómo, ahora sí las actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? Entonces, no, pues vamos a tener una serie de enseñanzas como un seminario o en las reuniones o transmisiones o lo que ustedes quieran. Entonces, desarrollamos ya, determinamos qué actividades, desarrollamos un calendario y algunos programas de lo que se va a hacer, vemos los recursos y entonces pues necesitamos un predicador, un conferencista, un cantante, necesitamos un espacio, todo lo que se necesita para llevarlo a cabo. Y entonces una vez que se
tiene esto, pues vamos evaluando desde el desarrollo hasta que lo llevamos a cabo y desarrollamos todo el plan, pero siempre teniendo claro ese propósito general. Y entonces, saber que el trabajo con los jóvenes es mucho más que solamente entretenerlos o desarrollar programas. Tiene que ver con desarrollar un programa realmente que nos lleve a cuidar de ellos, desarrollar un plan verdaderamente pastoral hacia ellos, de ver por ellos y por sus necesidades y desafiarlos para que sean cada vez más como Cristo. Y entonces, tener frente a nosotros ese reto en la pastoral juvenil, pues nos llevará tiempo, nos llevará esfuerzo, nos llevará el tener que poner nuestra mente a trabajar y poder también ser muy comprensivos y desarrollar la capacidad de escuchar, porque esa es básica con ellos. El no estar simplemente evaluando o juzgando si es bueno o es malo lo que hacen. Porque ya con ellos no se trata de imponerles, y esto lo empezamos a ver desde los adolescentes, no se trata de imponerles, sino llevarlos a crear convicciones y que ellos mismos puedan tomar las decisiones. No nosotros por ellos, sino que ellos puedan tomarlas y tengan elementos ellos mismos para decidir, tengan elementos de por qué están tomando esas decisiones. Muy bien. Con esto termino yo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hoy no los hice hablar, hoy no les pregunté, pero les doy unos minutitos si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pues lo que básicamente vamos a hacer alguna tarea relacionada a eso, ¿no? Y sí, porque la tarea que van a hacer en cuanto a este tema ya la tienen ahí en plataforma. Hay un libro que les puse ahí en la sección de libros, ahí está el libro. Entonces van a leer para reforzar este tema y vienen algunas preguntas ahí para hacer algunos análisis y entonces van a responder esas preguntas y eso es lo que van a enviar de la tarea para este tema. Y ya lo tienen ahí en la plataforma. Okay. ¿Algo más? Les recuerdo, por favor, los que no, y esto no sería para ustedes propiamente que están aquí, sino los que no toman la clase el día de la transmisión, que hagan su resumen y me lo envíen, por favor, ¿sí? O si alguno de ustedes ha faltado alguna de las clases, no se le olvide hacer el resumen y enviarlo, porque con eso suplen su asistencia, ¿de acuerdo? Y bueno, los que me deben tareas, porque también me deben tareas algunos, pónganse al día, ahí les encargo, si están aquí o no están aquí hoy, les encargo que se pongan al día también, ahí ya les puse algunos comentarios a los que me han enviado, y pues cualquier cosa ya saben, estamos para servirles, pueden hacer alguna preguntita y con gusto les atendemos, ¿ok? Muy bien, si no hay más, es todo por hoy. Dios les bendiga. Ángel tiene una pregunta. Sí, una preguntita. Dime. Respecto a una de las tareas de los 14 días de oración, yo ya tengo, pero voy como en el día, ¿qué? 5º. Entonces, obviamente, en cuanto a las evidencias y para poderlas subir, consideraba de que yo la puedo enviar hasta los días donde se ha enviado para que pueda enviar las evidencias y todo el proyecto. Ok. Y ya tenerla arriba, porque sí, apenas voy en el día 5. Ok. Sí, que no necesariamente eran 14 días, o sea, ustedes lo podían ajustar, pero si tú lo hiciste así, está bien, te espero. Cuando lo termines, me lo entregas, ¿ok? Hermano José Elías, ¿iba a preguntar algo? Sí, hermano Loida. La edad juvenil, ¿hasta qué edad se considera?
Es que manejarlo así propiamente por edad, les digo, normalmente nos movemos entre los 20 y 30 años. Pero depende de cuál sea el grueso de su grupo, pues el que usted tiene. Si, por ejemplo, la mayoría están entre 18 y 25 y hay uno de 30, entonces normalmente ese de 30 es el que se siente más desubicado y ahí por eso el trabajo es más personal. Entonces nos vamos al promedio que tenemos. En la próxima semana voy a hablarles de los jóvenes adultos y aunque les puse ahí casados, pero también hay solteros y vamos a hablar un poquito más de esa problemática que ya sería de los 30 para arriba. Y entonces algunas de esas necesidades y el trabajo que hay que hacer con ellos. ¿Sí? Porque tengo algunos matrimonios que son jóvenes. Tengo matrimonios de alrededor de 25 años, 24, y ellos entran también en los jóvenes por su edad. Mire, se me fue la palabra. Las etapas de desarrollo que venimos manejando y que les mencionaba, tenemos la niñez, que esa está más fácilmente enmarcada. Luego viene la adolescencia. Después de la adolescencia viene la adultez. O sea, el puente de la niñez a la adultez es la adolescencia. Nosotros hemos inventado un segundo puente y cada vez lo hacemos más largo. Y entonces decimos adolescencia, juventud y después la edad adulta. Pero realmente después de la adolescencia viene la adultez. Ahora, la adultez se divide en tres: adultos jóvenes, adultos de edad mediana y adultos mayores. Los adultos jóvenes abarcan desde los 20, más o menos, a los 45 años. Esos son los adultos jóvenes. Que en los últimos, de hecho eran los 40, ya se sube a los 45, a veces hasta los 49. Entonces, la adultez joven va hasta ahí. Dentro de todo este lapso, si se fija, es muy largo, de los 20 a los 40, 45, y encuentra muchas variedades. Encuentra solteros, encuentra casados, viudos, divorciados y de todo. Entonces, uno de nuestros conflictos, por lo menos hablando de Iglesia de Dios, que es la que mejor conozco, es que nosotros los clasificamos por el estado civil, pues casado es adulto, soltero es joven. Pero en realidad es adulto joven, soltero, casado, pero es adulto joven. Y entonces es parte de lo que quiero hablar un poquito más en la otra clase, la otra semana, que les tengo ahí adultos jóvenes casados, les puse. Pero más que nada, necesitamos diversificar más nuestra atención. No pensar en los jóvenes como los solteros solamente, sino los solteros, pero luego también podemos tener algunos jóvenes casados y no es lo mismo un matrimonio de 20, 25 años de edad y con, no sé, 4 o 5 años de casado, 10, a un matrimonio de 50 años, 60 años de edad, con 30, con 40 años de casados. Y entonces a veces metemos en una misma caja a todos los casados. Y el jovencito de 20, 25 años casado con el viejito de 50 años, voy a decir, para que no va a contar de viejita de 60 años, pues dice, ay, no quiero estar aquí, y no quiere salir con los jóvenes solteros, pero sus necesidades son muy diferentes. Entonces, por eso es que la otra clase vamos a hablar de esos jovencitos casados y en general el joven adulto, aunque también hay algunos, porque miren, así como el joven de 25 años o 20 casado tiene necesidades diferentes que los jóvenes de 20, 25 solteros, lo mismo nos pasa con los de 40 que siguen estando con los jóvenes solo porque están solteros.
pues tampoco ya no encajan. Quieren encajar y ahí están, pero tampoco encajan. Entonces, ahí es donde, pues a veces por el número de miembros del departamento, pues es más chico, pero sí es importante diversificar, y una pastoral para jóvenes, pues puede atender algunas de estas variedades, ¿sí? Entonces, pero este tema vamos a seguirlo, por eso aquí hablé un poquito más así de esos jóvenes solteros que parecen más adolescentes, y ya la otra clase ya voy a hablar más orientado a lo que son los adultos jóvenes, que puede haber solteros y puede haber casados. ¿Sí? ¿Sería dentro de 8 días, maestra, o de hoy en 15? Dentro de 15 días. Ah, ok. Gracias, maestra. Así que les pongo ahí, continuará. Así. Porque sí, es un grupo muy variado, muy heterogéneo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ahí en el chat pregunta Edgardo. A ver. Entonces debería haber un grupo de jóvenes adultos donde estén los casados. Pues ya dependiendo el contexto, de cada contexto, se pueden hacer algunas variaciones. Entonces, podemos tener a los jóvenes solteros y luego podemos tener a matrimonios jóvenes. Y entonces ahí podemos tener este grupo de jóvenes que a los 20, 25 ya están casados. En una ocasión fui a un lugar, me invitaron a dar unas conferencias a jóvenes y adultos, y me encontré con que los jóvenes eran de 13 a 16 años. Y los adultos, me encontré que eran los casados. Y resulta que ahí a los 17, 18 años estaban casados. Y entonces me encontré ahí matrimonios que ya eran abuelos a los 35, 40 años. Ese era el contexto. Entonces hay que verificar el contexto, pues. ¿Cuál es la condición en su contexto? Entonces, en ese lugar donde fui, pues resulta que hay muchas empresas, muchas fábricas, y los jovencitos empiezan a trabajar, adolescentes, y pues ya entonces pues quieren casarse y ya tienen algo de dinero, quieren casarse, quieren una esposa que les haga la comida, los esté esperando, la mamá los atiende, pero no igual, y entonces se casan bien jovencitos. Dejan la escuela, se ponen a trabajar, pues se quieren casar, y entonces la dinámica es muy diferente. Entonces hay que revisar cada contexto, ¿sí? Entonces por eso lo que les hablé ahorita es más en la línea de los jóvenes solteros y de ese grupo de jóvenes que vienen saliendo de la adolescencia, todavía muy parecidos a adolescentes, alrededor de los 20, por eso les dije entre los 20 y 30 años, solteros. En el otro grupo, aunque les puse casados, va a haber algunos solteros. Ángel, ¿en qué grupo estás? Soy de los felizmente solteros adultos jóvenes. ¿De 20 años o de 40? Antes de los 40. Estiran. Muy bien, muchas gracias. Seguimos platicando dentro de 15 días. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego.